Las niñas perdidas en el bosque. Un día en la tarde había dos niñas perdidas en un bosque. El bosque llamado el bosque del terror. Los padres están muy preocupados. ¡Ay! ¿A dónde estarán mis niños? Elena, ¿dónde estás? Estamos perdidas. Extraño a mamá. ¿Qué hacemos? Mirá, se está acercando el lobo. ¿Será bueno o malo? Se preguntaron las niñas. Estoy viendo que hay dos niñas perdidas. Y su mamá justo me agarró hambre. Voy a hacer que me agarren confianza y luego me las comeré. ¿Dónde están mis hijas? Estoy muy preocupada. No se preocupen, familia. Estarán bien las niñas. Hay que encontrarlas antes que se encuentren con el lobo. ¿Y si vamos a buscar en el bosque? No, esperemos hasta la noche siguiente, familia. Hay que... Tranquilo, no va a pasar nada, familia. ¡Ayuda, ayuda! Gritaron las niñas. Venga, niñas, entren. Gracias, señora bruja. Abran la puerta o las comeré. Si no te vas, te comeré. Exclamó la bruja. Así es, vete. Gritaron las niñas. Pensamiento en la cabeza de la bruja. Cuando agarre confianza, las comeré. Qué raro que no hay nadie en el bosque. Allí está el lobo tocando la puerta de la bruja. Agarraré el lobo y después a las niñas y mataré a la bruja. Niñas, ¿están bien? Sí, gracias, señor cazador. De nada, niñas. ¿A dónde viven, niñas? Te llevaremos a nuestro hogar. Llegamos a su hogar. Gracias, señor cazador. Sonido de golpe de la puerta. ¿Quién será? Somos nosotras, mamá. Hola, niñas. ¿Dónde estaban? Las extrañamos. Le voy a dar algo de comer, los extrañé mucho. Pase, cazador. Gracias, señora. Y así salvaron a las niñas de la bruja y del lobo. Fin de la historia.